Vamos a darle la bienvenida a esta hora al doctor Gerbe Cuba García, médico, especialista en política de salud pública, él es comentarista en el portal de opinión El Montonero. ¿Cómo salvarlo, doctor Gerbe Cuba? Muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. A ver, coméntenos, ¿cuál es la principal revisión de notas de carácter político, social, económico en la presente semana para luego comentar un tema que usted, esta semana su columna se centra sobre lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud en el tema del consumo de tabaco, ¿no? Eso será ya un análisis en la parte final, pero antes me gustaría echarle siempre una mirada a lo que ocurrió en la semana. Mire, hay aspectos internacionales y nacionales. Creo que dentro de los aspectos internacionales que tienen mucha implicancia con nuestro país son las elecciones que ocurren en Europa. Hay que tomar en cuenta el triunfo apabullante que ha tenido el Partido Laboralista en Inglaterra, pero también las elecciones ocurridas en Francia, con con haberse convertido el partido del presidente francés en la tercera fuerza política de Francia. Pero por otro lado también hay que tomar en cuenta el viaje que ha ocurrido del presidente de Hungría, del primer ministro de Hungría a visitar al presidente Putin, con la finalidad de buscar un acuerdo para la paz. Y a esto se ha asumido con bastante beneplácito el presidente de Eslovaquia, que sufrió hace poco tiempo un atentado y que casi muere. Esto tiene que ver incluso con la reunión que ha habido en Astana, en Kazajistán, con los países del Asia, con la presencia inclusive del presidente de China, Xi Jinping, con el presidente Vladimir Putin. Todo esto tiene que ver, explicaba, con un reacomodo internacional muy importante que buscan de alguna manera hacer frente a todas las sanciones económicas que ha hecho Occidente, Estados Unidos y Europa, no solamente contra Rusia, sino también contra China. Y recordemos también que todo el debate que hubo entre Biden y Trump, la última hace semanas, 2 semanas, se refirió concretamente al tema de China, que era la esencia del debate en ese momento de su política exterior. En consecuencia, el mundo está muy movido, hay un reacomodo importante de fuerzas, los conflictos tanto de Ucrania como de Israel mantienen el foco caliente, digamos, de la guerra y la política, pero sin embargo a nivel internacional hay un reacomodo político que tiene que ver con nuevas fuerzas en Europa que emergen frente al nuevo estado de cosas y por otro lado un alineamiento geopolítico en torno a Eurasia, digamos. En ese contexto se produjo el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China y como ustedes han visto por televisión y la mayoría de los peruanos han visto, ha sido un viaje muy pomposo, de una recepción muy pomposa para la presidente. La han recibido con, como se dice, con bombos y platillos y esto significa una buena noticia para el Perú, porque en cierta manera es el nivel que le dan al Perú en este tema para el gobierno chino. Motivos sobran, digamos, ¿no? Que somos un país que tiene muy buenas relaciones con China, no solamente con la China actual, sino con la China inclusive antes de cuando, la China imperial. Es un país que tiene muchísima inmigración china y por otro lado somos socios comerciales ya con un tratado de libre comercio del año 2010 que ha generado que el Perú sea un socio comercial importante, con grandes inversiones que tiene China en el Perú, como es el tema minero, el tema de la pesca, el tema de puertos ahora, etcétera. Y eléctrico, ¿no? China tiene las dos grandes empresas eléctricas de Lima Metropolitana, están a cargo de China. En consecuencia, cada día el comercio con China es mayor
tenemos más de 24.000 millones de exportaciones a China, aunque nosotros importamos menos de China, solamente 13.000 millones. En consecuencia, hay un espacio muy favorable para el Perú para poder mejorar nuestras relaciones en ese rubro. Por otro lado, también hay que señalar que dentro de todo este juego geopolítico que hemos explicado con anterioridad, para China es sumamente importante tener una puerta de entrada natural, porque somos también parte de la ruta de la seda, por ley, en el Perú está aprobado, y por lo tanto entonces tenemos el ingreso del puerto de Chancay y otros puertos, el de Malcona, y quizá el puerto de Corío, si es que los empresarios americanos u otros países no se animan a invertir ahí, con los que nos va a convertir pues, en una relación muy estrecha. Pero para lograr estas inversiones se requiere un shock de inversiones al interior del Perú. No es posible pues, sacarle provecho al puerto de Chancay si es que Perú no mejora sus medios de comunicación al interior del país, sus normas, sus reglas, no crean zonas francas de comercio, no se dan beneficios tributarios para la importación de productos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene una implicancia enorme y creo que esta visita que ha tenido la presidenta de China tiene lugar a poner los puntos que tiene el Perú con los puntos que tiene China, y al margen de los convenios que ahora se han firmado, que son como 9 convenios que se han firmado, estos van a multiplicarse debido a que en noviembre, cuando se inaugure el puerto de Chancay, se van ya a materializar una serie de conversaciones que se han tenido en esta visita que se en la República Popular China. Lo cierto es que ya la clase política peruana se ha acostumbrado al tema, ya discuten uno sobre el tema de las zonas comerciales francas, unos hablan de cuál va a ser la motivación inicial, va a ser solo privada, va a ser público-privada, etcétera, etcétera, pero la idea que se ve aquí realmente es que se nos viene un show de inversiones obligatorio para poder cumplir con lo que, con las expectativas que se ha formado tanto el gobierno chino como el gobierno peruano para América Latina. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que este viaje ha sido un viaje plural, no solamente ha viajado el Estado, digamos, sino han ido los empresarios, que a su vez han tenido reuniones bilaterales con empresarios chinos. Y esto, como es lógico, va a dinamizar la economía. En el detalle, es probable que se discute algunos temas, ¿no? Algunos temas que puedan afectar a nuestra economía y otros temas que la favorezcan. Entonces, esos temas son precisamente en materia de negociación. Hablamos aquí del tema de los textiles, por ejemplo, cuál va a ser la implicancia en el Perú, u otros temas comerciales, no, más que todo de agroexportador, cuando deberíamos, y minero, cuando deberíamos pasar a otras áreas de exportación, no solamente a estas dos áreas fundamentales. Pero creo que esos temas son los que van en el detalle de estos convenios que probablemente hasta noviembre de este año se afinen y se mejore esa relación con China. Por otro lado, también me queda en la retina el momento en que la presidenta Dina Boluarte viajó a los Estados Unidos y el expresidente Biden la recibió en el pasadizo, le dio la mano y se burlaban de la foto, decían, bueno, dígame usted, en realidad la recibió, no la recibió, oficialmente no la recibió, no, sí la recibió, etcétera, etcétera. Un desplante realmente, no a Dina Boluarte, en el fondo, porque Dina Boluarte es una presidenta y que va a ser transitoria, que va a cumplir su mandato dentro de 2 años. Fue un desaire realmente al Perú que se hizo en esa visita oficial, que contrasta enormemente con el recibimiento que ha tenido la presidenta Dina Boluarte en China. Y creo que esto muestra cómo marchan las relaciones económicas en el mundo, cómo se están realineando los bloques políticos, y en ese escenario la situación de la diplomacia peruana tiene que ser sumamente perspicaz, ágil, inteligente, para evitar caer en un triángulo amoroso que nos pueda generar conflictos en el Perú. Ese es el tema referido a la visita oficial de la presidenta Dina Boluarte. El otro tema que yo quería ponerle sobre la mesa, doctor Uva, es
ya se van conociendo las incorporaciones políticas, ¿no? Hoy el diario El Comercio informa que, por ejemplo, quienes fueron allegados, quienes estuvieron muy cercanos al presidente, al expresidente Pedro Castillo, se están incorporando a Podemos Perú de José Luna Gálvez, ¿no? Y así podemos citar. Ayer hemos visto que Renovación Popular ha incorporado a dirigentes de los movimientos regionales, entre ellos a Freddy Braco, que era el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, a Renovación Popular, ¿no? Estamos viendo también hace unos días cómo ya se anunciaba la posibilidad de que Juntos por el Perú vaya en una alianza con Antauro Humala. Hernando de Soto ya habla anoche en una entrevista en Radio Programa de que va a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo está mirando usted este escenario, doctor Cuba? Esto es un tema complejo porque aquí hay intereses políticos claros que se puede cosechar de un lado o de otro. Por ejemplo, si uno se preguntara, ¿a quién favorece la dispersión del voto? Esa es una primera pregunta. No es que lo hagan intencionadamente, digamos, yo no quiero ver aquí intenciones, sino que quiero aquí analizar resultados. ¿A quién favorece la dispersión del voto? La dispersión del voto favorece al partido más organizado, al partido que tiene mayor coherencia y un voto fiel, digamos. Y esto, como es natural, cuanto más candidatos haya, la posibilidad que tengamos al fujimorismo en la segunda vuelta es muy fuerte. Esa es una primera lectura. La segunda lectura, ¿a quién pierde en esta dispersión del voto? Pierde la dispersión del voto, pierde el centro, porque es natural que en el bloque, así como se agrupan detrás de un partido coherente, ¿no es cierto?, en un lado, organizado, en el otro lado se agrupan grupos ideológicamente asociados. Y esto es el tema de fondo que va por el lado de la izquierda. Entonces, esta enorme dispersión del voto favorece, como es natural, los extremos organizados. Y eso es lo que probablemente tenga como consecuencia que todo aquel que logre aglutinar las fuerzas del sur, digamos, que tradicionalmente votan por sectores antisistema, entonces vamos a tener ahí el otro grupo opositor. El resto de partidos que están en la dispersión, que están al medio, al centro o están entre estos extremos, es probable que desaparezcan de la escena política. Entonces, lo sensato, si es que esto tuviera que ocurrir, es que estos grupos se puedan aglutinar en bloques grandes, de tal manera que esta dispersión del voto, que ya sabemos a quienes favorece, pueda ser, digamos, anulado, de tal manera que haya una libre competencia y sin beneficios para ningún sector. Por otro lado, también el hecho de que se haya quitado de la Constitución la intermediación de los movimientos regionales hace que estos movimientos busquen espacios políticos en los partidos nacionales. Y en ese caso, entonces, se tiene que ver cómo se fichan, ¿no?, en un lado a otro. Y al medio están algunos siempre políticos que pasan de un partido a otro, que siempre quieren participar en elecciones para estar en la fotografía. Y ahí yo creo que este es el caso del bloque de Perú Libre, ex perulibristas, que están ahora dispersándose en diversos movimientos políticos, porque como es natural, ellos observan que el partido que los trajo primero ya no están en él, y en segundo lugar ya no tiene la fuerza que tuvo en la segunda vuelta del proceso electoral. En todo caso, en este escenario de enorme dispersión, tal como están las cosas, no hay mucha incógnita para la segunda vuelta de la próxima elección para el año 2026. El tema más bien sería si es que estos grupos, por ejemplo, estas agrupaciones, esos candidatos que se lanzan, que tienen alguna visión compartida sobre lo que va a ser el destino del Perú, se puedan agrupar. Sin embargo, parece ser eso un deseo solamente, porque los apetitos y el ego de los candidatos va a ser más grande
que es la realidad política del país. O sea, usted ve un riesgo en toda esta situación, un riesgo para el país, porque vamos a tener una atomización y a lo mejor, como usted explica, los extremos se aprovechan de eso. Es que es obvio, eso va a ser obvio. Si yo quisiera una libre competencia, digamos, en el proceso electoral, lo que deberíamos es igualar fuerzas, pues que no haya fuerzas que ya tienen de por sí una ventaja, ¿no? Y ahora quiero expresarle a usted, ¿no? En el lado del lado antisistema, la fuerza que va capitalizando los grupos estos que son contra el sistema, van a ir cobrando mayor fuerza, sobre todo cuando aparece un grupo variopinto de gente que la gente los cataloga como los mismos, ¿no? Estos son los mismos de siempre, que se pasan de un partido a otro, etcétera, etcétera. Esta es la fuerza que ocupan para poder estar en un grupo político como los antisistemas, ¿no? Aquí lo que puede ocurrir en esta circunstancia, que viene la otra legislatura, ya se cerró el tema electoral, ya no se pueden cambiar las reglas electorales porque ya se cierran los pases, digamos, como se habla en el argot futbolístico. Pase, ya se Entonces cierra. ya se cierran, entonces ya lo que va a ocurrir a futuro va a ser los pleitos por los curules. Y esto, como usted sabe, es un número finito, es chico para todo el enorme abanico de partidos que hay, y peor se va a hacer la dispersión ahí también, que finalmente en esa área tampoco vamos a saber qué candidatos van a entrar o qué congresistas vamos a tener en el futuro. Y ahí donde otra vez cobran importancia los partidos más organizados, que son aquellos partidos que sí, que tienen una lista más en bloque, más homogéneas, que hace que le dé mayor estabilidad al votante. Bien, ahora vamos a su columna de esta semana, doctor Cubas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y las pautas para dejar de fumar. Más de 1.250 millones de consumidores de tabaco en todo el mundo. Mire, aquí la noticia, digamos, es interesante, ¿no? Por un lado, todos sabemos que el tabaco es dañino para la salud. Hay una serie de cánceres que da el tabaco, otras enfermedades pulmonares, etcétera. Y esto es un tema de salud pública. El mundo entero lucha con el tabaquismo, pero también los propios fumadores luchan contra el tabaquismo. Y ahí la nota es que de 1.250 millones de seres humanos que fuman, 750 millones quieren salir del tabaco, quieren dejar de fumar. Y claro, siempre los consejos es mucha fuerza de voluntad, eh, a veces dicen comer algo, tomar un caramelo, otros dicen pensar 10, 30 segundos antes de fumar otro es hacer deporte, otro es distraerse, otro es tener siempre terapia psicológica, ayuda, etcétera. La Organización Mundial de la Salud para esto ha agrupado tres grandes grupos. El primer gran grupo es el tema de cambio conductual, con ayuda de profesionales de la salud para que esto ocurra y para que dejen de fumar. El segundo grupo es la intervención por sistemas electrónicos, como por ejemplo llamadas telefónicas, el WhatsApp, las redes sociales, por decir, el Internet, donde haya mensajes para estas circunstancias, o si no, en el momento que tienes ganas de fumar, llamar a hacer una llamada telefónica a un profesional para que te converse, te explique que esto y tú puedas mantenerte sin fumar, digamos, en el momento que sea imperioso fumar. Y el tercer grupo tiene que ver con algunos medicamentos, que es la novedad, digamos, que aporta estas pautas que da la Organización Mundial de la Salud. Y aquí hay una serie de medicamentos que se han descrito, eh, que señalan que esto puede interferir en el cerebro, ¿no? Para que eviten la sensación agradable que tiene el cigarrillo. Y esto, evidentemente, favorece que se deje de fumar. Y ahí han dado varias pautas, unos que son para bloquear a nivel cerebral eh, el, la sensación agradable del cigarrillo, y otros que son inclusive con la propia nicotina, son parches de nicotina, son pastillas de nicotina, etcétera,
con la finalidad de ir quitándole los elementos dañinos que tiene el cigarrillo. Esto señala la Organización Mundial de la Salud, que esto debería ser una mezcla, o sea, es decir, lo óptimo sería que estos tres aspectos, los aspectos conductuales, los aspectos de redes sociales, comunicación electrónica, más los medicamentos, se ofrezcan todos en un programa, en un plan, en un servicio, en cada uno de los establecimientos de salud, que en lo posible sean gratuitos o quizá muy bajo costo, con la finalidad de que la población que desee dejar de fumar tenga ayuda para poder salir del paso. Esta posición, que ha sido dada el 2 de julio de este año, es novedosa porque plantea ya la creación de un área en los hospitales, en los centros de salud, para poder ayudar a la gente que quiere dejar de fumar. Pero por otro lado, también es necesario tomar en cuenta que esto, mientras se plantea el tema del tabaco como un problema de salud pública a nivel mundial, también hay empresas, ¿no? Y como es natural, que ven en la venta de cigarrillos, en el negocio de los cigarrillos, ven que esto puede tener una afectación. ¿Y qué han hecho? Han señalado que hay una diferencia entre el tabaco y la nicotina. Y por lo tanto, todas las leyes que se han dado contra el tabaco no afectan el tema del comercio de la nicotina. Y en ese sentido han comenzado a sacar productos son el cigarrillo electrónico, el vapeo, ¿no? Las bolsitas que contiene tabaco, el tabaco o también contiene nicotina, ¿no? Y esto ha hecho que no sean puestos en la ley. Entonces, si usted tiene a alguien que está vapeando con usted en un lugar cerrado, usted, claro, usted señala, oiga, señor, deje usted de vapear, esté usted a mi lado, está prohibido fumar aquí, y él te dice, yo no fumo tabaco, yo estoy vapeando. Por lo tanto, la ley no me atañe, no me obliga a salir de este espacio. Esto que ha llevado a que las leyes que se tienen, y es en este caso la ley peruana sobre tabaco, la lucha contra la prevención y control del tabaco en el país, tendría que ser modificada, actualizada, para incluir también a estos productos de la nicotina, ¿No? Ha crecido que bastante ese. puedan, y esto es una moda, ha aparecido otra vez, así como salían antes con su cigarrillo, la persona que de éxito, igual ahora sale el vapeador, ¿no? El vapeador con varios sabores, etcétera, el rey de la fiesta, etcétera, que hace que los jóvenes, sobre todo, puedan acceder a estos productos, que además se expenden en las tiendas, porque obviamente la ley del tabaco, según las empresas, no les atañe y en consecuencia ellos pueden seguir en este plan. Pero además, el artículo relata la encuesta de INEI sobre el tema de sobre fumar, ¿no? Y en este caso, de los 15 años para arriba ya hay una tendencia a fumar. Se nota que no hay, si bien es cierto, el fumar en el Perú en general, para la población general, ha disminuido unos cuantos ligeramente, pero en esta población de 15 años ha crecido ligeramente, ¿no? Esto es un tema que nos debe llamar a la atención, sobre todo que tenemos en el Perú aproximadamente 2 millones de fumadores y de estos, que es una cifra grande, de estos el 16%, no en general, eso es lo que representa, pero de esto hay lugares donde hay mucho más, como es Madre de Dios, que yo resalto, que tiene el 28%. En consecuencia, lo que planteo ahí es que hay varias líneas de acción, ¿no? La primera línea de acción es mejorar la legislación. Es necesario corregir la legislación peruana para poder incorporar estos métodos nuevos del uso de la nicotina. En segundo lugar, proteger mejor a los menores con los centros de venta que pueden haber en los lugares cerca a los colegios, en los colegios, etcétera, para proteger a nuestros adolescentes en el inicio de fumar. Y el tercer lugar es de una vez implementar, por lo menos como plan piloto, algunos de estos centros que hagan accesible estas nuevas recomendaciones, estas nuevas pautas que da la Organización Mundial de la Salud. Hay que tomar en cuenta que hay muchísimos fumadores que quieren dejar de fumar. Y yo reitero la cifra que da la Organización Mundial de la Salud.
que de 1.250 millones de fumadores que tienen, 750 millones quieren dejar de fumar. Y es una adicción muy potente, muy fuerte, y por lo tanto las estrategias que hagamos siempre son importantes, siempre son pocas, porque la adicción es fuerte. Aquí también hay que señalar que no solamente cuidamos en la salud de la persona individualmente que fuma, sino también a la familia, al fumador pasivo, lo que se conoce, o también a la comunidad y el medio ambiente, la contaminación ambiental y todo lo que se deriva de eso. Y finalmente el erario público, porque todo eso representa finalmente gastos que se cargan a todos los peruanos a través de nuestros impuestos. En consecuencia, lo que hace el artículo es poner el foco en un tema que ya el Congreso de la República debería tomar en cuenta para nuevas leyes a futuro, que estos van a tener gran impacto en la salud pública y sobre todo en la protección de nuestros escolares, nuestros adolescentes, nuestros estudiantes universitarios hacia el futuro. Doctor Herbert Cuba, como siempre yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de este diálogo habitual, este diálogo sabatino con la semana en RCR. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre, muy amable. Muy agradecido una vez más.